eso va generando que los bancos sean, digamos, pongan toda esa liquidez, todos esos depósitos en el Banco Central y el Banco Central les pague esos rendimientos, compensando así el nivel de depósito y el rendimiento del banco. Milei dice, esa es la causante principal de la inflación. ¿Por qué? Porque esa emisión que está generando, porque los bancos no se comportan como bancos, o sea, no prestan la plata fundamentalmente al sector privado, y lo que tenemos que hacer es desarmar eso. Desarmar la bola del ELIX. Las ELIX son las letras de liquidez. Es un instrumento que se creó en la época de Macri. Lo creó justamente Sturzenegger, el que hoy es ministro de Regulación. A cambio de eso, la política acá la cuestión de los pasivos remunerados y el déficit cuasi fiscal, eso generaba que ese nivel de intereses anidados que se generaban en el Banco Central te generaba lo que llamaban un déficit cuasi fiscal. O sea, vamos a decirlo, gasto futuro. ¿Sí? Para eso, y sacando lo primero, los bopreales, y ahora lo voy a explicar, crearon dos instrumentos. Las LEFI, que se llaman letras fiscales de liquidez, y las LECAPs, que son letras del tesoro capitalizables. Las LEFI venían a reemplazar a los pases pasivos, es decir, a los instrumentos de cortísimo plazo que tenía el Banco Central con los bancos, y las LECAPs venían a reemplazar instrumentos de mediano plazo. ¿Sí? Ambos instrumentos son emitidos por el Tesoro. Es decir, que ahora lo que emitía el Banco Central no lo va a emitir más el Banco Central, lo va a emitir el Tesoro. O sea, literalmente, los pasivos remunerados pasaron de un bolsillo al otro. Es como si yo agarrara y dijera que voy a guardar una deuda que la tenía en el bolsillo derecho, la voy a pasar al bolsillo izquierdo. Básicamente hicieron eso con la cuestión, y lo vamos a ver en un momento, de la reducción de las tasas de interés. En el año 2023, en diciembre de 2023, la tasa de interés, antes de que asumiera Milei, era del 133% y hoy es en el entorno del 29%. Ahora hay un tema con las tasas de caución y otro tipo de cosas, porque con el acuerdo con el Fondo Monetario lo que se hizo fue endogeneizar la tasa de interés, o sea, la tasa de interés la empezaron a determinar los bancos y el mercado de pesos, digamos, el mercado de liquidez, y hizo volar las tasas. Esto es lo que está representando eso. Esta es la tasa real, ¿no? Tasa en pesos, la tasa efectiva mensual interbancaria, que es la tasa que se prestan los bancos entre sí. Entonces, lo que vemos es que a partir de diciembre de 2023 vos tenías efectivamente este nivel de pasivos remunerados que a partir de julio de 2024 pasó a formar parte de las LEFIs y de depósitos del gobierno en el Banco Central. Porque, ¿qué pasa? Las LECAPs lo que hacían era, yo te doy este bono, te solicito el bono, pero el dinero que yo tengo, como no lo puedo tener yo, lo tiene el Banco Central. Ahora, el problema ahí era que generaba un problema de rendimientos entre el Banco Central y el Tesoro, porque el Banco Central guardaba pesos del Tesoro sin ningún tipo de rendimiento, lo que te genera el mismo problema que tenías antes, pero esta vez con un mayor nivel de insolvencia, porque el Tesoro no devenga, no puede emitir la moneda, el Tesoro no emite la moneda, quien emite la moneda es el Banco Central. Por lo tanto, se generó esta descoordinación entre las letras emitidas por el Tesoro y las letras emitidas por el Banco Central. Y empezaron con esta cuestión de esta contabilidad creativa, y dejamos de hablar de base monetaria en el sentido pleno, que es la base monetaria común, que son los pesos circulantes, a una base monetaria amplia, que contemplaba todos ese devengamiento de intereses del Tesoro en el pasivo del Banco Central. Pero ya no estaba en el pasivo del Banco Central, ahora es parte del pasivo del Tesoro. Sin embargo, como es un pasivo devengado y los cálculos se hacen sobre base caja, no cuenta en el déficit fiscal. Por lo tanto, vos lo que tenés es un crecimiento de los intereses mensuales como evolución del stock de deuda, pero que no se contabiliza en el déficit fiscal.
Entonces vos tenés un déficit financiero creciente, o sea, es decir, vos debés cada vez más al sector privado y lo pagás con el supuesto superávit fiscal, es decir, con lo que no pagás de deuda de obra pública, de jubilaciones, a las universidades, los científicos, todo el sistema estatal. ¿Sí? Esa ha sido la política monetaria hasta ahora. Sí, ahora hay otra cuestión que son los BOPREALES, que tiene un nombre súper rimbombante. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Cuando lo sacaron dije, bueno, BOPREALES, yo decía Balance of Payment, no sé, algo así. Pero no, son bonos para la reestructuración de una Argentina libre. ¿Qué era eso? Bueno, acuérdense que al principio cuando empezamos a hablar yo dije que el gobierno de Alberto Fernández y particularmente la gestión de Massa había dejado una deuda de importaciones brutal. ¿Sí? Brutal. Casi del tamaño de la deuda con el Fondo Monetario. Este gobierno recibe eso y dice, ¿qué hago? Y entrega a los que padecían esto, porque imagínense lo que es una deuda de importaciones, es una deuda de bienes y servicios, que las empresas, no, por ejemplo, nosotros importamos amoxidal, que es básicamente el antibiótico, ¿no? De repente no poder importar más amoxidal, hay un momento que te cortan, dicen, no, mira, yo no te doy más. ¿Sí? Creo que son 2 países los que producen amoxidal, México y la India. En un momento te dicen, ya está, basta. Entonces lo que hizo el gobierno fue crear este bono, ¿sí? Que se llama BUPREAL, que se otorgaba en compensación de las importaciones. Los tenedores suscribían en dólares, ¿sí? Y les permitía ajustar por el tipo de cambio ese nivel, ese deuda de importación. Entonces metían al gobierno en el medio, decían, no, el problema soy yo, el problema es que yo no tengo dólares, entonces te lo voy a dar. Ahora, esto que estaba bien, está bien que hubiesen hecho eso, porque obviamente la herencia, entre comillas, había sido muy fuerte, o sea, era una deuda notable. Lo que le dijeron a las empresas es, bueno, está bien, ahora yo te doy el BOPREAL, vos quedate tranquilo, pero seguí endeudándote. O sea, vos decís a tu proveedor que no le vas a poder pagar. ¿Por qué? Porque yo estoy en cepo todavía. No te puedo dar los dólares porque no los tengo. Entonces tuvieron que hacer nuevas entregas de BOPREALES para todas aquellas situaciones en las cuales los importadores ya no podían seguir manteniendo ese nivel de deuda con sus proveedores. ¿Sí? Entonces esto incrementó enormemente el déficit de la cuenta del balance del Banco Central, pero en dólares, ¿sí? Con toda esta cuestión de importaciones. Al punto tal de que hay hacia acá, hay toda una cuestión relacionada a las reservas, ¿sí? Que también tienen que ver con... Este cuadrito lo saqué de un muchacho que se llama Fede Machado, que hace cada vez que el Banco Central saca un artículo diciendo, bueno, estas son las reservas brutas, él agarra, hace todo este cálculo relacionado a las reservas netas, ¿no? Acá está fijado los BOPREALES a un año, que corresponden a 3.300 millones de dólares de las reservas netas, ¿sí? Eso le hace un descuento al conjunto de las reservas brutas, que son las reservas como el numerito nomás, le resta a esas reservas brutas. Luego los swaps, los encajes, otros pasivos que están relacionados a... El swap, perdón, por si la gente no sabe, nosotros tenemos una deuda con China, pero que no es necesariamente una deuda porque no lo usamos. Entonces, lo que tenemos es un papelito en el Banco Central que se llama swap, que lo que hace es decir, que lo que hace es cotizar. O sea, dependiendo del tipo de cambio, dependiendo de cómo está China relacionado a su balanza eh, a su balanza cambiaria, nosotros cotizamos ese swap de petróleo. Entonces las reservas varían de acuerdo a cómo cotice ese swap. Después, bueno, eso en relación a las cuestiones monetarias. Y por último vamos a hablar del sector externo, que era lo que habíamos mencionado muchas veces. Una síntesis así como cortita. Lo que fue la devaluación del 54% de diciembre de 2024, que llevó el tipo de cambio de 300 y pico a 800, a más de 800, y el esquema de crawling peg. ¿Qué es un crawling peg? Es una devaluación pactada. Lo que dice que todos los meses iba a devaluar un 2% el tipo de cambio. Inmediatamente en la fase 2, la fase que trabajaba sobre el nivel de pasivos remunerados, que empezó en julio de 2024, ese crawling peg pasó al 1%. O sea,
que la tasa de evaluación diaria, la tasa de evaluación mensual del tipo de cambio pasaba al 1%. ¿Qué querían hacer con esto? Otra vez el ancla, ¿no? La cuestión de fijar expectativas relacionadas al ancla nominal de la economía, como hicieron con los salarios en relación a la no homologación de las paritarias y como hicieron con el gasto con la tasa de interés en la política monetaria. Finalmente, en abril del 2025, llegan a un acuerdo con el Fondo Monetario y le piden guita al Fondo Monetario. O sea, no le bastó a Caputo tomar 57 mil millones de dólares en 2018, que ahora va a tomar 20 más. ¿Sí? Tomó 20 más efectivamente, lo que generó este desplazamiento, perdón, este tipo de cambio, este desplazamiento de las reservas netas. O sea, hacia marzo del 2025 venían perdiendo sostenidamente el nivel de reservas producto del déficit de cuenta corriente, que lo tengo acá, creo que sí, ahí está. Que esto era lo que se veía hacia fines del 2024, una balanza de la cuenta corriente negativa. ¿Sí? Esto es básicamente el arrastre estadístico, el arrastre, perdón, no estadístico, el arrastre del fin de la sequía. ¿Está claro? O sea, si uno compara 2023 con 2024, 2023 fue un año terrible porque prácticamente se perdió el 25% de la cosecha. En 2024 eso no sucedió, entonces ellos tuvieron ese arrastre respecto de la actividad. Eso sucedió en la primera mitad del año, generó un ingreso de divisas extraordinario, el cual el Banco Central compró casi 19 mil millones de dólares pero inmediatamente a partir de julio ese balance empezó a ser negativo. Tan negativo que el nivel de reservas caía abruptamente. Entonces, en abril de 2025, hace tan solo unos meses, el Fondo Monetario le puso 12 mil millones de dólares en el balance de las reservas, con la condición de que se liberase el tipo de cambio. Hasta ese momento, como podrán ver acá, la devaluación del tipo de cambio tenía ese esquema de crawling peg, es decir, se devaluaban 2% y luego 1%. Pero con cepo, es decir, manteníamos la restricción al flujo de capitales y las restricciones cambiarias. En abril de 2020, el 11 de abril de 2025, lo que hacen es liberar el cepo. O sea, abren el flujo de capitales y a la compra de dólares fundamentalmente para ahorro. ¿Sí? Pero con la cuestión esta de que el tipo de cambio iba a flotar en algo que se llama bandas, ¿sí? Bandas cambiarias. ¿Sí? Hay un famoso libro de Krugman sobre eso, en el cual más o menos se tuvo basada toda esta discusión. Esto de bandas cambiarias no es nuevo. Caputo lo habían aplicado perdón, que no Caputo, pero sí Sanleris, que era el presidente del Banco Central de la última etapa de Macri, lo había pautado en ese momento. La diferencia es que las bandas acá son dinámicas, es decir, todos los meses varían en un 1% hacia arriba y en un 1% hacia abajo. La banda inferior se devalúa un 1% y la banda superior también. O sea, baja 1%, sube 1%. Eso va ampliando el nivel de la banda. ¿Sí? Eso te da una pauta de crecimiento de las bandas que deja el tipo de cambio, te permite, digamos, la apertura de la economía. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario, básicamente era la cuestión, era, ustedes van a dejar el tipo de cambio flotar entre las bandas y solamente pueden intervenir entre la banda superior o la banda inferior. Con la salvedad de que necesitan comprar reservas. Ahora, para comprar reservas tienen que intervenir. Era como una especie de contradicción que tenía el Fondo Monetario Internacional, porque les dijo, ustedes pueden intervenir, pero, perdón, no pueden intervenir, o sea, no pueden vender en la banda, pero tienen que comprar. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para comprar? Bueno, vende futuros y el Tesoro compra con el superávit fiscal. De nuevo, reduciendo cada vez más, como decía vos, Ricardo, el nivel de gasto sobre esas partidas que vimos antes. Bueno, acá lo que sucedió hace unos días atrás es que libera esto que decíamos acá, lo que veíamos acá, las LEFI, que estas letras fiscales de liquidez que tenían con los bancos, o sea, esas que habían